Bueno, buenos días, mi nombre es Ricardo Allegri, soy jefe de Neurología Cognitiva y Neuropsiquiatría de FLENI y vamos a desarrollar lo que tiene que ver con envejecimiento saludable. ¿Qué debemos hacer para evitar o retrasar el deterioro cognitivo? Envejecimiento saludable, ¿qué es el envejecimiento exitoso? ¿Qué es la reserva cognitiva? ¿Cómo se plantea hoy que podemos actuar sobre todo esto? Y después, ¿qué es lo que debiéramos hacer o qué es lo más lógico que tenemos que hacer? El primer punto es que el ser humano ha duplicado la expectativa de vida en prácticamente 200 años. O sea, se ha pasado de una expectativa de vida de prácticamente 45 años a una expectativa de vida que en los próximos años ya está llegando a los 90 años. O sea, algo que es privativo de cada especie, que es la expectativa de vida. Cada especie en la naturaleza tiene determinadas expectativas de vida. El ser humano ha duplicado esa expectativa de vida. Y ha duplicado esa expectativa de vida gracias a determinados logros que ha hecho, por ejemplo, la medicina, como tiene que ver con la aparición de los antibióticos, como tiene que ver con las terapias intensivas que hicieron que determinados problemas que antes no se manejaban se pudieran manejar, los antibióticos, infecciones que antes no se controlaban se pudieran controlar, y esto llevó a un aumento muy significativo de la expectativa de vida. Lo que antes era raro llegar a determinadas edades, ahora es altamente frecuente y va a ser cada vez más frecuente. Lo que hoy por hoy nos estamos todos planteando como objetivo es tratar de trabajar sobre todo aquello que puede hacer que lleguemos a edades más avanzadas y que lleguemos de la mejor manera. Y un poco para tener idea qué expectativas de vida estamos hablando, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, del hemisferio norte, Estados Unidos está en 78 años, Canadá está en 81 años de expectativa de vida y Argentina está en 77 años de expectativa de vida, o sea, es una expectativa de vida bastante buena y bastante alta, y esto, como yo les decía, va a seguir aumentando. En nuestro país, si vemos las pirámides poblacionales, ahí tenemos el censo que fue en el 2001 y el censo del 2010, vemos cómo se aumenta lo que tiene que ver con las edades intermedias de la vida y empieza a haber un mayor envejecimiento poblacional. Estas son las dos pirámides poblacionales sacadas del censo del 2001 y 2010 de todo el país. Si nosotros vemos la pirámide poblacional de la ciudad de Buenos Aires, vemos que todavía es mucho mayor el envejecimiento y prácticamente en la ciudad de Buenos Aires el envejecimiento, la ancianidad está en el 20% de la población, como en cualquiera de los países desarrollados. Esta curva es para mostrar lo que pasa con una de las enfermedades que es uno de los síndromes de varias enfermedades que se producen en el envejecimiento, que son los deterioros cognitivos y las demencias. Las demencias más importantes, la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, son enfermedades que son edad dependiente, o sea, en la medida que aumenta la edad, aumenta la posibilidad de tenerlas. En un momento se pensó que eran propias del envejecimiento, que eran propias del reloj biológico que teníamos nosotros, y se decía que si todos viviéramos 120 años, todos terminaríamos teniendo estas enfermedades. En realidad lo que se sabe hoy es que no son el envejecimiento acelerado o retrasado, pero solo el envejecimiento, sino que son patologías que se asocian a determinada edad de la vida, como hay patologías que se asocian a la niñez, patologías que se asocian a la adultez y patologías que se asocian a la tercera edad.
De todas formas, si uno sabe que el envejecimiento poblacional aumenta y que hay patologías que aumentan con la edad, es lógico ver esta proyección. Esta proyección está hecha por el Grupo de Alzheimer Internacional. Si vemos el número de personas con demencias en el mundo entre el año 2000 y el año 2050, vemos de 24 millones, pasa prácticamente a 115 millones, o sea, es enorme el aumento que se genera. ¿Qué es lo que llamamos envejecimiento? Hay dos palabras que son, por un lado, envejecimiento y por otro lado, senescencia. El envejecimiento es el proceso de declinación pasiva y es esencialmente cronológico. Tenemos tantos años, o sea, tenemos y hemos envejecido tanto como años tenemos. O sea, no es que envejecemos más o envejecemos menos. Envejecemos es un fenómeno cronológico y depende de los años que tenemos. El punto es que existe otra palabra, que es la palabra senescencia, que es lo que tiene que ver con los procesos activos que determinan lo que llamamos los cambios relacionados a la edad. Y el punto que se sabe hoy es que mucho de lo que nosotros decimos que es relacionado a la edad es relacionado a enfermedades que tienen que ver con nosotros y que en el tiempo desgastan nuestro cuerpo y hacen que lleguemos de determinada manera. Es interesante porque cuando uno habla de envejecimiento normal, la palabra normal es norma. Norma es un concepto estadístico que significa que es lo frecuente en una población. Si en una ciudad o en un pueblo hay la mayoría de las personas que solo tienen un brazo porque le cortaron el otro brazo, lo normal es tener un brazo. O sea, normal es frecuente. Por eso que uno a veces lo confunde normal con sano, normal. No, normal es lo frecuente, por eso lo normal a los 20 años es determinadas situaciones y lo normal a los 70 años es determinadas situaciones que hablan de la frecuencia en una población. Es así que cuando hablamos de envejecimiento hay dos tipos de envejecimiento normales. El envejecimiento llamado típicamente normal, que es lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Qué es típicamente normal? Típicamente normal es que tengamos varias enfermedades en el envejecimiento. Ejemplo, tener hipertensión arterial, problemas coronarios, diabetes, colesterol alto. O sea, son todos factores, son todas enfermedades que son normales en el envejecimiento. Estas enfermedades que llamamos normales, que no implican que estamos sanos, implican que sí tenemos enfermedades, estas enfermedades determinan lo que llamamos la declinación cognitiva relacionada a la edad. Y este es un concepto que es muy importante porque lo que hace 20 años yo decía que era normal a los 70 años, no es lo mismo que hoy digo que es normal a los 70 años, y si todo va como nosotros intentamos, controlando un montón de factores, es probable que dentro de 20 o 30 años, llegar a los 70 años va a ser todavía más saludable de lo que es en este momento, y vamos a tener menos factores que actúan sobre nosotros o vamos a controlar más determinados factores. Existe otro envejecimiento que es normal también, que son lo que llamamos los envejecimientos exitosos. Son individuos que no ahora, sino que hace 40, 50 años teníamos una tía, teníamos un primo que llegaba a los 90 años y estaba espectacular, cuando la mayoría no llegaba a los 90 años o los que llegaban con mucho deterioro. O sea que hay un envejecimiento que es exitoso
y hay un envejecimiento normal sobre el cual tenemos que actuar, sobre el cual tenemos que ir a prevenir. Porque el tío ese que llegaba a los 90 años sin ningún factor, ese nos lo estaba dando la genética. Esa persona tenía determinados factores genéticos que hacían que llegara en un envejecimiento absolutamente exitoso. Pero el objetivo hoy por hoy está sobre los típicamente normales, que somos la mayoría de todos nosotros, que tenemos una cantidad de situaciones que actúan y que tenemos que ver qué tenemos que hacer para que nos produzcan el menor daño posible y lleguemos de la mejor manera al envejecimiento. Yo siempre comento esto de que el envejecimiento es distinto. Nosotros trabajamos mucho con toda la parte cognitiva, y siempre que uno trabaja con la parte cognitiva quiere tener individuos normales para comparar con los que tienen problemas. ¿Por qué? Porque el conocer la normalidad nos permite, desde lo cognitivo, saber exactamente cómo rinde en memoria, en atención, en lenguaje. Y cuando nosotros buscamos, y yo busco, los propios controles que usaba hace 20 años, a edades altas no son iguales a los controles actuales. O sea, los controles actuales son más sanos que los controles que yo tenía hace 20 años. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque todo este concepto de normalidad va cambiando. Todo esto es un concepto que es bastante nuevo, es de los últimos años, y es de poder entender que el envejecimiento, el deterioro en el envejecimiento, no es un camino inexorable. No es que obligadamente, porque envejecemos, nos tenemos que deteriorar. Durante muchos años sabíamos que cuando nacíamos teníamos una cantidad de neuronas, y a partir de ahí, en realidad antes, se empiezan a perder neuronas. Hoy sabemos lo mismo, pero sabemos que eso no es negativo, sino que es positivo. ¿Por qué? Porque nosotros organizamos circuitos, armamos circuitos funcionales que hacen que cada vez seamos más efectivos con la misma situación. O sea, que no es malo lo que se produce. Pero en el medio de esto, que no es malo, actúan enfermedades. Actúa un poco de presión, un poco de diabetes, y entonces estas enfermedades sobre esta normalidad hace que tengamos un rendimiento más bajo que el que tendríamos si esas enfermedades no estuvieran. El otro concepto que es clave, o sea, por un lado tenemos todas estas enfermedades que son normales, pero que tenemos que ver qué hacemos, y no solo en la tercera edad, tenemos que ver qué hacemos a lo largo de toda la vida. Por otro lado, es importante el concepto de reserva cognitiva, porque el concepto de reserva cognitiva es un concepto de plasticidad que tiene nuestro cerebro, y es el que nos permite explicar por qué, por ejemplo, si yo tengo dos pacientes con el mismo nivel de deterioro y uno es físico nuclear y el otro es empleado en el puerto, vamos, para poner ejemplo, estoy haciendo un reduccionismo, ¿no? Pero los dos tienen el mismo nivel de deterioro. Cuando yo voy a estudiar el cerebro de uno y el cerebro del otro, el cerebro del físico nuclear está mucho más atrofiado para el mismo nivel de deterioro que el empleado del puerto. ¿Por qué? Porque la plasticidad que tenía ese cerebro le permitió que muchos años estuviera funcionando en un nivel límite que el otro cerebro no le permitió, ¿no? Este concepto es un concepto que es lo que tiene que ver y lo que va a ir respondiendo a lo que es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene nuestro cerebro de potenciar nuestro rendimiento y de hacerlo más efectivo a través de determinada forma de funcionar que tiene el cerebro, que es de reclutamiento de redes neuronales,
lo cual nos permite estrategias alternativas. En forma simple, todos sabemos que hay personas que son más inteligentes y personas que son menos inteligentes. Esto es así porque la distribución de la población es así, como hay más altos y más bajos, más gordos, más inteligentes y menos inteligentes. Podemos hablar de tipos de inteligencia, sí, pero vamos a simplificarlo. Hay más inteligente, más capacidad cerebral y menos capacidad cerebral. Si yo tengo dos individuos, uno con más capacidad y otro con menos capacidad, y aplico una noxa, una lesión en el cerebro, pongo las dos lesiones en los dos, en el más intelectualmente más alto e intelectualmente más bajo, y tengo una capacidad cerebral, un límite. Todo nuestro organismo, el cerebro, el riñón, el corazón, tienen un límite que hace que nosotros juguemos con la normalidad en un rango. Cuando pasamos de esa línea, aparece la patología. Es lo que nos pasa, nuestro corazón responde y en un momento no puede compensar y aparece la insuficiencia cardíaca. O el riñón responde, filtra y nosotros mucho y poco, y en un momento, en un límite, aparece la insuficiencia renal. Y lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro tiene una gran plasticidad y permite que muchas noxas, muchos problemas nos jueguen y nosotros sigamos siendo normales. En un momento se pasa ese límite y aparece la patología. Pero, como vemos acá, la patología va a depender de este modelo pasivo. El concepto más interesante no es el concepto de capacidad cerebral, sino el concepto de reserva cognitiva. ¿Por qué? Porque a dos individuos con la misma capacidad cerebral, la misma lesión, pero distinta reserva cognitiva, van a responder distinto a las noxas. ¿Qué es lo que quiero decir? Dos personas exactamente con la misma inteligencia. Uno se queda encerrado en la casa sin hacer nada y el otro es proactivo, va a reuniones, quiere... El que es absolutamente activo estimula esta reserva cognitiva y hace que tenga más plasticidad para responder ante cualquier lesión cerebral. Esto, que parece un cuento, uno lo demuestra y está demostrado en experimentos en animales. Por ejemplo, si nosotros tomamos ratones, los ratones no hacen enfermedad de Alzheimer en forma espontánea. Para que un ratón haga Alzheimer le tengo que hacer una modificación genética. Yo voy y hago esa modificación genética. Entonces, le modifico un gen, ¿y qué va a pasar? Esos ratones van a hacer Alzheimer. ¿Y cómo hacen Alzheimer? Porque empiezan a depositar una proteína en el cerebro, que es una proteína que se llama proteína amiloide. Si yo a esos ratones, a un grupo lo pongo en una jaula aburrida y a otro grupo lo pongo en una jaula divertida es que tengan distintos tipos de ejercicio para hacer, los ratones que están en la jaula divertida depositan menos amiloides que los que están en la jaula aburrida. O sea que esto mismo que yo les cuento, uno lo puede demostrar en los animales y lo puede demostrar no solo para la enfermedad de Alzheimer, lo puede demostrar para distintas patologías neurológicas que actúan en la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad o sea, distintas enfermedades que actúan sobre el cerebro y que si yo mantengo una actividad, el rendimiento posterior es mejor. O sea, el cerebro, cuanto más lo use, va a ser mejor. Es interesante porque este artículo muestra, uno dice, ¿qué puede hacer un ratón dentro de una jaula? En realidad puede hacer
desde experimentos, o sea, desde ejercicios para lo somatosensorial, ejercicios para lo cognitivo, ejercicios como la rueda para la parte motora, ejercicios visuales, o sea que yo puedo entrenar al ratón para cualquiera de estos estímulos. Por eso en distintas enfermedades se ha demostrado que es mucho mejor actuar y que las neuronas no se agotan actuando, sino que se estimulan actuando. Cuanto yo más quieto estoy hablando en lo motor, en lo intelectual, en lo sensorial. Cuanto yo más quieto estoy, las neuronas funcionan menos. Cuanto yo más activo estoy, activo en los distintos planos, funcionan absolutamente más. Yo siempre cuento, porque el experimento de Notre Dame, hay un neurólogo americano que es Snowden, él consigue en un convento de monjas que le donen el cerebro de las monjas que se mueren, y después consiguió que le donaran no solo el cerebro, sino poder ver a las monjas de clausura del convento, leer los diarios de las monjas, saber la historia clínica de las monjas, o sea que tuvo una información riquísima. Además, en un convento en el cual las monjas viven hasta edades tardías de la vida, viven mucho, son muy longevas. Entonces, Snowden, bueno, tiene ahí está las monjas que donaron el cerebro, las edades. Snowden hace una serie de estudios viendo qué es lo que pasa con las monjas y qué es lo que pasa con estas proteínas que tienen que ver con el Alzheimer, que se depositan en el cerebro, y qué es lo que pasa con las monjas. Por ejemplo, hay un experimento que ellos hacen que es, ven las monjas que tienen en su cerebro depósito de esta proteína, y se encuentra que al mismo grado de depósito de esta proteína hay algunas monjas que tienen la enfermedad clínica y hay otras monjas que no la tenían. Se murieron, que si uno ve el cerebro dice tiene Alzheimer, y si uno ve la historia de ella no tenían clínicamente Alzheimer. Hace más experimentos. Dentro de los experimentos va a ver los diarios íntimos de las monjas muchos años antes, y se encuentra que las monjas que tenían la enfermedad pero que no la expresaban, eran mucho en la escritura del diario, eran más abstractas, eran más creativas, tenían frases, o sea, eran mucho más activas. Y además va a ver qué pasa dentro de la comunidad. En una comunidad de clausura es poco lo que uno puede hacer, pero es mucho lo que uno puede hacer en comparación una persona con otra persona. O sea, una persona se aísla, se cierra y no habla, ¿no? Y la otra puede participar de las actividades de la comunidad. Y se encuentra que estas acciones tienen relación con el nivel de deterioro o el nivel de no deterioro de estas monjas. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que está claro hoy, y esto es casi un axioma, que lo que nosotros llegamos y lo que llega a la tercera edad tiene que ver, en un 30 a 50% tiene que ver con la genética. Y la genética es cierto que es importante, y es este tío que llegaba a los 90, 100 años y estaba espectacular. Eso hay una carga genética importante, pero entre el 50 y el 70% depende no de la genética, sino depende de todo lo que uno va haciendo a lo largo de la vida. Y es clave, como yo les decía al principio, que uno entienda esto, porque el paso de los años y el envejecimiento no es un deterioro inexorable, sino hay una parte que nos ayuda o nos perjudica la genética, pero hay una parte que tiene que ver con lo que hagamos nosotros. Yo uso un gráfico, y este gráfico a mí me gusta porque el otro punto que uno tiene que entender, hasta hace 10 años nosotros pensábamos que todo el conflicto era en la tercera edad y que teníamos que organizar un montón de cosas, y tenemos que hacer un montón de cosas en la tercera edad, pero en realidad tenemos que hacer un montón de cosas a lo largo de toda la vida. O sea, no es solo lo que pasa en la tercera edad. O sea, que entre ese 50 y 70%, que yo lo llamo cultural, depende de acciones a lo largo de toda la vida.
Por supuesto, depende de la alimentación, depende de la estimulación en la infancia, depende de la escolaridad, depende en la adultez de control de factores de riesgo, o sea, que tengamos un buen control de nuestra salud tempranamente va a impactar en qué tan normal vamos a ser en la tercera edad. Control del estrés y mantener toda la vida, sin duda, actividad física. Por supuesto, en la senescencia, por supuesto, cuando ya llega la tercera edad, sí, lo que llamamos la gimnasia cerebral, mantener la actividad física, mantener actividad social y mantener actividad mental. Los factores, cuando yo trabajo en reserva cognitiva, cuando yo exploro la reserva cognitiva, o sea, nosotros hacemos trabajo de investigación y tenemos que decir, bueno, la reserva cognitiva, ¿cómo la mido? Para medir la reserva, o sea, para medir la capacidad cerebral, yo veo cómo la persona responde a determinados ejercicios. Pero dos personas pueden ser tan inteligentes y responder de la misma manera, pero pueden tener distinta reserva. ¿Y cómo lo mido? Lo mido en función de qué es lo que pasó con la educación, lo mido qué tipo de ocupación tuvo a lo largo de la vida, qué activo, qué menos rutinaria fue su ocupación. Cuanto más rutinaria es la ocupación, más probabilidad de que no nos sirva para esta reserva cognitiva. Cuanto más variable y creativa es esa ocupación, más va a favorecer y ayudar la reserva cognitiva. Cuánta actividad física regular a lo largo de la vida y sobre todo lo que tiene que ver con estilo de vida. Uno pone un puntaje a cada una de estas cosas y en función de esto dice cuál es la reserva cognitiva de esa persona, qué es lo que está pasando con esa reserva cognitiva. Y como yo les decía, dos individuos iguales, uno puede tener mayor plasticidad para responder a las agresiones son las enfermedades, ¿no? Y uno puede tener menos plasticidad para responder a las enfermedades. Lo que nosotros usamos como axioma es, hoy por hoy sí podemos, pero no podemos. O sea, no podemos modificar los genes. Yo les digo que sí podemos porque en realidad podemos. Yo puedo tomar un ratón, hacerle un cambio genético y hacer que el ratón sea más inteligente o menos inteligente. Después tendremos discusiones de todo tipo, haremos todo lo que quieran, pero yo hoy en el laboratorio puedo hacer que un ratón sea más inteligente, que una mosca sea más inteligente, cambiándole subunidades, haciendo pequeñas modificaciones genéticas. Yo hago que se sinteticen determinadas proteínas que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la capacidad intelectual, y el ratón o la mosca es más. De hecho, Eric Kanden en el año 2000 gana un premio Nobel describiendo estos mecanismos, ¿no? Pero bueno, eso hoy es experimentación, o sea que no podemos modificar los genes, pero sí podemos actuar sobre todo el resto. Y lo que uno se plantea es qué es lo que tiene que actuar. Sin lugar a duda, los factores de riesgo vasculares. Los factores de riesgo vasculares, el cerebro se enferma, pero no es que el cerebro tiene una enfermedad. La enfermedad está en otro lado y daña al cerebro. Ejemplo, la hipertensión daña al cerebro y termina dando enfermedad vascular en el cerebro, pero no es que el cerebro primariamente tiene su enfermedad, sino que hay un factor que si yo actuara como corresponde, si yo prevengo como corresponde, no tiene por qué generar vascular. O uno de los líderes de demencia vascular es Vladimir Hachinsky, que vive en Canadá. Y Hachinsky hace unos años hacía una conferencia muy provocadora. Él decía, la demencia vascular, la demencia arteriosclerótica no existe. Y toda la discusión de su presentación es, si hiciéramos todo lo que tenemos que hacer, si nos convencemos de todo lo que tenemos que hacer y lo hacemos, no deberíamos tener la demencia vascular, o sea, no debería estar el trastorno vascular.
Esto es importante porque volvemos a lo que yo decía al principio, no es lo mismo hacer que no hacer. Uno no está, hay enfermedades genéticas, hay problemas genéticos que hagamos lo que hagamos, evolucionamos mal. Sí, existen, pero la mayoría, si uno hace lo que tiene que hacer, controla y no actúa y no daña sobre el cerebro. ¿Qué otros factores de protección? Por supuesto, la actividad física. La actividad física es clave. Durante mucho tiempo pensamos que lo único que estimulaba el cerebro era hacer crucigrama. En realidad, el cerebro recibe aferencias de todos nuestros canales, de todos nuestros sentidos. Y cualquier sentido que usemos para mandar información al cerebro, esa información se procesa. El ejercicio, y esto hay cantidad de trabajos, yo no los quise agobiar con los trabajos puntuales, pero hay cantidad de trabajos que lo demuestran, el ejercicio protege al cerebro. Y como yo les mostraba con los ratones, nos protege contra el Alzheimer, nos protege contra lo vascular, nos protege contra el Parkinson, nos protege contra distintas enfermedades que muchas veces están genéticamente, pero que si hacemos lo que tenemos que hacer, el desarrollo es distinto. ¿Qué tipo de ejercicio? En realidad el ejercicio tiene que ser un ejercicio, yo siempre digo que el objetivo no es hacer un gran ejercicio un día y después estar 10 días y no hacer nada. Hacer poco y seguido es bueno, y es mucho mejor que hacer mucho de golpe y después no hacer. O sea, lo que sirve es mantener actividad sostenida y regular en la semana. El planteo, por ejemplo, de caminar, de las caminatas aeróbicas, es como lo recomiendan los cardiólogos. Los cardiólogos, yo siempre planteo que se adelantaron a los neurólogos 15 años, porque se dieron cuenta que el problema pero no solo es tratar los infartos, sino que el problema es cómo uno hace para que uno no haga un infarto. Y en neurología, hoy por hoy, estamos con el mismo objetivo. El problema no es, sí, hay que tratar todo lo que aparece, pero ¿cómo hacemos para actuar antes y para que no aparezcan o aparezcan atenuados o sean mucho más manejables? Por supuesto que cualquier otra actividad, no solo la caminata, cualquier otra actividad, hasta el baile, es absolutamente positivo sobre nuestro cerebro, siempre y cuando lo hagamos en forma rutinaria, sostenida y trabajando esto que tiene que ver, o sea, es caminar. Caminar es bueno, pero si ustedes me dicen, yo voy a caminar, a mirar vidriera, es interesante porque miran vidrieras, pero no por el ejercicio que están haciendo, porque el ejercicio tiene que ser sostenido en el tiempo. O sea, van a caminar, caminan 5 o caminan 10 cuadras y después miran todas las vidrieras que quieren. Tiene que mantenerse y trabajarse como un ejercicio aeróbico. ¿Qué otros factores de protección? Por supuesto que la actividad mental. ¿Y qué actividad mental? Lo que uno tiene que buscar es, o sea, volvemos a lo que yo decía hace 5 minutos, los crucigramas. Los crucigramas son buenos nada más que para el que le gusta hacer crucigrama. Si a alguien le gusta hacer crucigrama es bárbaro, pero tiene que ser algo, tiene que ser una actividad que a uno lo motive, y para que lo motive tiene que ser algo que a uno le guste, y en segundo lugar tiene que ser algo no automático. O sea, mirar una película no es interesante. Lo que es interesante es mirar la película y comentar la película después. O sea, hay que generar mecanismos activos. Mirar la película, mirar un programa, mirar la televisión puede ser muy positivo si yo genero atrás de eso todo un mecanismo activo de lo que yo estoy haciendo. Y siempre tengo que tratar de no entrar en mecanismos automáticos. ¿Qué quiero decir? Tengo que tratar de ir a actividades o a cuestiones que no sean las automáticas que yo aprendí durante toda la vida. O sea, un físico o un matemático puede andar bárbaro con los cálculos matemáticos, pero yo nunca le sugeriría que para factor de protección
hiciera cálculos matemáticos, porque toda su vida se facilitó con eso. Hay que buscar otra actividad que no sea una actividad habitual, que sea un desafío y que implique no responder en forma automática, sino que implique un procesamiento voluntario y activo de la información que estamos llevando adelante. Bueno, ahí lo que pusimos, actividades lúdicas si nos gusta, aprender algo nuevo, idioma, dibujo, pintura, mecánica, música, cualquier actividad, y vuelvo a esto que el cerebro se estimula, no solo leyendo a Borges, sino se estimula pintando, se estimula con esculturas, se estimula con, digamos, hay muchas formas de generar el estímulo. ¿Qué otros factores de protección? Por supuesto, las redes sociales. Esto de no manejar la situación uno mismo, sino poder de alguna manera intercambiar y jugar este conocimiento, jugar y aumentar y generar una red social. Y ver qué cosas debe hacer o no debe hacer durante toda la vida. 1850, promedio de vida 50 años, lo que yo podía pensar o hacer, cómo actuaban todos estos factores a lo largo de la vida era distinto a cómo están actuando hoy, que es 77 años y en los próximos 20 años ya vamos a llegar a los 90 años. Bueno, les agradezco y como decía Lidia, abrimos para preguntas, dudas. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Suele explicar así sucintamente qué es el Alzheimer? Sí, el Alzheimer es una enfermedad neurológica que forma parte de lo que se llama enfermedades degenerativas. Las enfermedades degenerativas en neurología es que determinados sistemas del sistema nervioso se empiezan a degenerar. En el Alzheimer, esta degeneración se produce en aquellas estructuras que tienen que ver con la memoria, empieza con un problema en la memoria y después con otras funciones en la parte intelectual. Es una enfermedad que se da más frecuentemente en la tercera edad, que tiene un 2% de la población a los 60 años y casi un 30-40% de la población a los 85 años. Es alto. Por eso es todo el planteo de qué es lo que yo hago para, si yo quiero vivir más, cómo hago para que esa enfermedad no tenga ese impacto tan grande. Sí. ¿Y tiene, digamos, alguna solución o es irreversible? Ese es un problema. Un problema es qué hacemos con la enfermedad. Con la enfermedad hoy hay tratamientos para enlentecer la evolución, eso es lo que hay. Con la enfermedad hoy se está investigando en personas antes que hagan la parte clínica, se están investigando determinadas sustancias para tratar de actuar. O sea, eso es lo que tenemos hoy. Pero tenemos que pensar, no solo para el Alzheimer, para todas las enfermedades, es la enfermedad y es la persona. El resultado de lo que pasa es la interacción entre los dos. ¿Sí? Entonces, toda la preocupación que ponemos para investigar en Alzheimer, sí, tiene que estar en Alzheimer, pero tiene que estar en todo esto que nos planteamos. O sea que los dos están jugando. Gracias. Sí. Sí, buenas tardes. Quería consultarle, fuera de estos mecanismos de forma de vivir, de ejercicio físico y demás, ¿hay alguna medicación preventiva que ayude a quienes pueden tener algún antecedente familiar con respecto a esto, hoy por hoy, a evitar ese envejecimiento? ¿Qué es lo que hay hoy por hoy? En primer punto es si alguien tiene la enfermedad clínica o no tiene la enfermedad clínica.
¿Por qué? Porque hay medicaciones para la enfermedad, pero las medicaciones se usan cuando alguien tiene la enfermedad o sospecha que puede desarrollar muy rápido la enfermedad, ¿no? Ese es el esquema. La pregunta suya es, alguien que no tiene la enfermedad, ¿y qué hace para no tenerla? No hay medicaciones, hay todo esto. O sea, no hay una medicación para prevenir si yo no tengo nada. La enfermedad de Alzheimer hoy se puede diagnosticar, o sea, hay forma de diagnosticarlo desde los estudios, se puede diagnosticar muy temprano y aún estos depósitos de amiloides se pueden diagnosticar antes de tener la sintomatología. Pero nadie estudiaría a alguien antes de tener la sintomatología. ¿Por qué? En primer lugar, porque no sabemos de todo este juego que yo les estoy diciendo si finalmente lo va a terminar teniendo o no lo va a terminar teniendo. Si yo soy normal y me hago los estudios y tengo depósitos de amiloide, nadie me dice a mí que sí. Lo que me dicen es que muy probablemente lo vaya a tener, pero no obligadamente que sí. Entonces, no poder responder eso no se actúa sobre los normales. La acción sobre los normales es toda la prevención. Si hay algo que pasa, si hay alguna sintomatología que empieza a tener la persona, ahí sí, ahí se busca el diagnóstico y se hace los tratamientos, ¿no? Eso es lo que se hace. Pero no es que hay medicaciones para actuar previamente. Sí, mantener una dieta equilibrada, sí, o sea, sí todo lo que implica llegar a esto que yo les estaba diciendo. Tener bien las vitaminas, mantener una dieta equilibrada, mantener la actividad física, o sea, todo eso hace que nos mantengamos bien. No se ha demostrado ninguna de esas pastillas que se toman o que en Estados Unidos hay que de venta libre que son para reforzar, que no terminan reforzando nada, no está demostrado que refuercen nada. Sí, mantener todo esto. Sí. Doctor, ¿cuáles serían los primeros síntomas que uno tendría que empezar a pensar podría tener Alzheimer? Sí, el punto es este. El primer síntoma de la enfermedad de Alzheimer es el olvido. El problema es que todos los que estamos acá tenemos olvido. Entonces, eso no es que todos los que estamos acá tenemos Alzheimer, es que el Alzheimer empieza perdiendo una función que en el envejecimiento también declinamos. Entonces, la pregunta sería distinta. La pregunta es, ¿qué tipo de olvido es normal y qué tipo de olvido es para que yo le consulte al médico, yo o mi familiar le consulte al médico? Eso es lo que uno tiene que separar. Yo lo llamo olvido normal y olvido patológico. Que alguien tenga un olvido patológico tampoco quiere decir que tiene un Alzheimer, quiere decir que tiene que ir al médico a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si uno está muy deprimido, puede tener un olvido patológico y no tener un Alzheimer. Si uno está muy tensionado, estresado, puede tener un olvido patológico y no tener un Alzheimer. Yo lo que siempre planteo en eso es, si hay olvido patológico hay que preguntarle al médico, entonces el médico va a decir, en el contexto esto no es, o en el contexto hay que estudiarlo. ¿Cómo es el olvido normal y cómo es el olvido patológico? El olvido normal es olvidarme una parte de una situación. El olvido normal es olvidarme una palabra y dentro de media hora o una hora, cuando voy en el auto para mi casa, aparece la palabra sola. Eso es absolutamente normal. Eso es normal en todos nosotros. Y con los años eso aumenta, pero es normal. O sea, no perdemos la información, sino que cuando la vamos a buscar, en el momento que la queremos encontrar, no la encontramos, pero después está. Y si alguien nos ayuda, la información aparece. Si alguien nos da la primera letra o nos ayuda con algo mínimo, la información aparece. Ese es un olvido normal. ¿Cómo es el olvido patológico?
El olvido patológico, uno se olvida la situación completa. Lo que se olvidó después cuesta recordarlo. Aparecen reiteraciones muy frecuentes. ¿Qué son reiteraciones? Se pregunta 4 veces en media hora lo mismo, o se cuenta 4 veces lo mismo durante el día a la misma persona. El olvido patológico, uno se olvida y no mejora, o sea, se pierde la información. En el olvido normal la información está y yo no la voy a buscar adecuadamente. Esa es la diferencia. Yo siempre pongo el ejemplo de: yo voy a visitar hoy a la noche a una tía abuela mía, ceno con ella y por alguna situación mañana a la mañana la llamo por teléfono. Si la llamo por teléfono, mi tía atiende el teléfono y por supuesto no estaba durmiendo, estaba despierta, desayunando, todo bárbaro, atiende el teléfono y me dice: Ricardo, hace tanto tiempo que no me venís a visitar, algo pasa. Si mi tía no se acuerda un nombre de la conversación que hablamos anoche, y yo es muy probable que yo tampoco me acuerde alguno de los nombres, eso es absolutamente normal. ¿Qué otra cosa tengo? O sea, eso es lo que uno usa para diferenciar. ¿Qué otra cosa uno usa para diferenciar? La desorientación. Si alguien se desorienta, o sea, por más que uno tenga 120 años, no es normal desorientarse. ¿Qué llamo desorientarse? Llegar a la esquina de la casa y no saber dónde está. O no saber si está a la mañana o está a la noche. ¿Eso es enfermedad de Alzheimer? No, eso es, hay que preguntarle al médico a ver qué es lo que puede haber sido, porque a lo mejor bajó la glucemia y me desorienté, a lo mejor hice un pico de presión y me desorienté, o a lo mejor estoy empezando un Alzheimer, pero no obligadamente es un Alzheimer. Son lo que yo llamo signos de alarma que uno tiene que tenerlos en cuenta para consultar. Y cuando aparecen, lo mejor es consultarlos. La señora, sí. Dislipemia es el colesterol alto, es más complejo, pero es cuando uno tiene alto el colesterol. Gracias. Sí. Sí, la señora y después usted. Doctor, dentro de lo que usted llama o lo llamamos alimentación saludable, Sí. ¿qué es lo que más destacaría? ¿Qué es lo que más destacaría? ¿Qué clase de alimento destacaría? No, o sea, reducir las grasas sin duda. Mantener una actividad, o sea, mantener una dieta que tenga frutas, verduras en forma importante, de carnes, el pescado es uno de los mejores, y carne de vaca, comer, pero comer limitado, o sea, eso es. Hay algo que se llama la dieta mediterránea, que está muy de moda. La dieta mediterránea es saludable, sin duda, eso está bien demostrado. Por ejemplo, en enfermedad como la enfermedad de Alzheimer, la dieta mediterránea está demostrado que enlentece la evolución de la enfermedad. O sea que si uno tiene que elegir, es bueno elegir para ese lado y bueno, tratar de alimentos que no aumenten el colesterol, tratar de... Digamos, ese es el esquema de dieta que uno debiera manejar. ¿Cómo impacta, no me cierra, cómo impacta la diabetes en lo vascular? ¿Cómo es el círculo para que la diabetes impacte en lo vascular? La diabetes tiene varios mecanismos. Tiene un mecanismo metabólico y un mecanismo microvascular que se produce. Y eso genera alteración a nivel vascular. O sea, sí. Y sobre todo lo que uno tiene es manejar el control, ¿no? O sea, tratar de manejar la estabilidad de la glucemia, ¿no? Sí. A grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre Alzheimer y demencia senil? Sí, esto es así. El concepto de demencia senil es un concepto viejo. En una época, en la década del 70, del 80, se hablaba de demencia presenil y demencia senil, y el límite eran los 63 años. Si uno empieza antes de los 63 años es presenil, si uno empieza después de los 60, estamos hablando de los 80, ¿no? Después de los 63 años es senil.
Para esa época se pensaba que la demencia presenil era la enfermedad de Alzheimer y la demencia senil era la vascular. Después, con las investigaciones, aparece todo esto que yo les fui diciendo, que lo vascular deteriora y que lo vascular pasa el tiempo y deteriora más, y que el Alzheimer aumenta con los años. Entonces, uno puede tener una demencia senil, vascular o por Alzheimer, y uno puede tener una demencia presenil, vascular o por Alzheimer. Entonces, hoy por hoy no se usa hablar de presenil o de senil. Lo que se usa es de degenerativo, que es el Alzheimer con toda la familia, o de vascular u otras causas. Pero lo que uno está tratando, también ahí hay un cambio cultural en la medicina. Durante muchos años se diagnosticó, y sobre todo en la patología mental se trataba de diagnosticar síndromes y nos quedábamos tranquilos con los síndromes. Hoy el objetivo está muy atrás de cuál es lo que produce la enfermedad. O sea, la enfermedad de Alzheimer produce demencia. ¿Yo puedo tener Alzheimer sin tener demencia? Sí. Yo si tengo demencia o tengo deterioro cognitivo, ¿ese es el diagnóstico? No. ¿Qué me produce ese deterioro cognitivo? O sea, si alguien me dice que tiene demencia senil, la pregunta mía atrás de eso sería ¿debida a qué? Veamos eso. Muchas gracias. Sí. La desorientación. Sí. No es exclusiva de una demencia senil o... No. La desorientación puede estar en un enfermo en un enfermo de esquizofrenia. Un enfermo de esquizofrenia desde la adolescencia, ¿qué posibilidades tiene de tener Alzheimer? Posibilidades de tener Alzheimer. No, lo que tienen a veces algunos pacientes con esquizofrenia es que hay un grupo de pacientes con esquizofrenia que se deterioran, pero no, las posibilidades generales poblacionales son las mismas de Alzheimer, ¿no? Sí. Y por otra parte, cuando la señora me preguntó cómo diferenciar, lo que yo les di son tips para saber cuándo consultar, no tips para diagnosticar Alzheimer. La desorientación es nada más que para que uno vaya a su médico y le diga me desorienté y no sé qué me pasó, y ver ahí qué fue lo que pasó. O sea, esto es lo intelectual, lo cognitivo es muy variado en todos nosotros. O sea, yo siempre cuento, un paciente mío se desorienta en Centroamérica, en un hotel, se despierta a la noche, se desorienta y es todo su problema. La señora, muy hábil, ve esa desorientación y cuando llega a Buenos Aires me consulta. El señor tenía una enfermedad de Alzheimer. Ahora el señor viajaba todas las semanas por todo el mundo, o sea, toda su vida había viajado y para él dormir en un hotel en Centroamérica era su vida. A lo mejor una persona que viaja cada tanto y se despierta a la madrugada y no sabe si está en la casa o está, y tiene que sentarse en la cama para saber dónde está, eso es absolutamente normal. Pero para este señor no era normal y la señora fue muy aguda y enseguida fue a la consulta, ¿no? Porque había algo. Yo siempre digo que uno tiene que observar las cosas, dos cosas, lo inhabitual para la misma persona, y uno lo compara con la gente de la misma edad y del mismo grupo cultural. Entonces, si uno ve que está dentro de lo que está pasando en el mismo grupo y que para uno mismo el cambio no es llamativo, eso no es preocupante. Si uno ve que aparecen cosas, o sea, yo pierdo mi auto en todos los estacionamientos donde lo dejo y bueno, cuando haga mi Alzheimer y pierda mi auto, ese no va a ser una forma de diagnosticarme. Pero si yo siempre lo hago y no tengo problema y un día lo tengo, no es que tenga un Alzheimer, es que tengo que consultar. Esa es la idea. Sí. Doctor, hace un tiempo atrás había mucha esperanza respecto de la vitamina E. Sí. Últimamente Nada. ya nadie habla de Nada, eso. ni esperanza ni nada, al contrario. En altas dosis. Nada. Y No, otra pregunta. la vitamina E en un momento se planteaba que era preventiva
en un momento se planteó que era tratamiento del Alzheimer, no se pudo demostrar absolutamente nada. Los trabajos en ciencia lo que se descubre se tiene que replicar y comprobar. O sea, cuando yo leo un trabajo que sacó un descubrimiento y es el descubrimiento, ese descubrimiento, si otro demuestra lo mismo y otro demuestra lo mismo, eso existe. Por eso hay muchas cosas que aparecen en noticias y a veces hay problemas con los periodistas, porque los periodistas levantan artículos, los periodistas ahora levantan artículos directamente de internet, de las revistas, y mandan el artículo al diario. Y sale algo que uno cuando lo lee dice, pero esto es interesante lo que hizo ese grupo, me parece bárbaro, pero necesita mucho todavía para demostrar eso que están diciendo. En ciencia no es solo demostrar, sino lo que demuestran que otros demuestren lo mismo. Bien. Y una pregunta chiquita más, nada más. Alzheimer versus Parkinson. Sí. ¿Son patologías comunes? ¿Hay? No. Nada. No, son dos enfermedades. No, son dos cosas distintas. No, ni común, ni uno tiene más predisposición del otro, ni... Lo que sí hay, que eso es otras cosas, hay enfermedades, o sea, las enfermedades degenerativas, hay un abanico de enfermedades degenerativas con nombres propios y con nombres rarísimos. Entonces, el Alzheimer es Alzheimer, el Parkinson es Parkinson, pero hay otras enfermedades que tienen nombres raros que asocian las dos cosas, pero no es un Alzheimer ni es un Parkinson, es la enfermedad con el nombre tal que se expresa de esa manera, eso es otra cosa. Porque yo tengo un Parkinson no tengo por qué hacer un Alzheimer, ni porque tengo un Alzheimer no tengo por qué hacer un Parkinson. Ok, gracias. Sí. ¿Es conveniente, además del chequeo clínico, hacer consulta al neurólogo? Yo siempre digo y siempre tengo la esperanza que el clínico sea muy agudo, y si el clínico es muy agudo, sí, el clínico. El problema a veces que pasa es que en la medicina actual hay algunos clínicos que ven a los pacientes demasiado rápido, entonces ahí es donde viene el problema. Pero un buen clínico, yo conozco cantidad de clínicos que son espectaculares, que es más, cuando me mandan un paciente es porque tiene seguro y ellos lo sospechan y lo manejan. Si es un buen clínico, él lo maneja. Uno se lo tiene que plantear, le tiene que plantear las dudas, ver qué es lo que responde, o sea, estar encima. Pero sí es un buen clínico, o sea, no hay chequeo preventivo neurológico, no existe eso en ningún lugar del mundo, que se haga un chequeo neurológico preventivo. Sí, lo que se hace, se le plantea a los clínicos, sí también hay una discusión muy fuerte porque durante mucho tiempo tuvimos una dicotomía mente-cerebro, cerebro-cuerpo, y esto hacía que todo lo que venía de la cabeza los médicos no le daban, era cuestión de los psiquiatras o los neurólogos, y todo el resto del cuerpo era del clínico. Si es un clínico así es peligroso, pero la mayoría de los clínicos buenos no son muy buenos, ¿no? Le digo, la experiencia mía es buena con los clínicos. Los que he tenido mala experiencia es esto, porque ven el paciente demasiado a la ligera y no escuchan, porque si alguien viene y dice que tuvo tal problema y eso no es lo habitual en él, yo estudio a ver qué es lo que está pasando.